Ya en nuestra mesa vamos a poner un poquito serios. Marcelo Ramal, economista, dirigente del Partido Obrero, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? De Bien. política obrera. De política obrera. Siempre, cuando, aparte, acá me ponen peo y siempre me como la curva, corrijo. Buena goleada de Argentina, ¿no? Mira los brasileños. Sí, sí. Bueno. En alguna cosa no tenía que ir más o menos bien, ¿no? Si uno piensa dónde empezó a jugar Placente, vas a tener la respuesta de esto. Exactamente. Y mira Riquelme ahora, que se burlaban de que no traía jugadores, mira otros jugadores que trajo. ¿Y de dónde salió? Ya tenés la respuesta. Fernando Redondo, Maradona, ¿qué más? Riquelme, Cambiazo, Sorín. por supuesto. Y así podemos estar Toda la noche. Yo aprovecho que están hablando de fútbol y digo que el choripán me llevó al otro grupo, porque Argentina está con Colombia, Bolivia y Ecuador, no con los que no. Bueno, te confundiste con Me gusta corregirme. Si ese era el otro grupo, juega ahora el domingo Argentina y no con los rivales anteriormente mencionados. Marcelo, la primera que te voy a hacer es bastante fácil. Y sé lo que me vas a contestar, pero seguramente la gente se renueva y lo va a apreciar. El otro día Juan Grabois, que tiene un perfil opositor bastante fuerte, que la verdad es destacable porque están borrados los opositores, casi no aparecen, no sé si habrá mucho abajo de la sombrilla o qué, pero están medio borrados. A veces, en general no acierta mucho con sus ideas Grabois, y en este caso plantea una polémica, que es una especie de cordón sanitario, alianza opositora, se juntan todos, votan, el que sale ganador de esa votación, candidato único para enfrentar a Milei. Sí, es un cordón sanitario que tiene la infección metida adentro. Yo te dije que se decir. Porque está flojo de papeles. Sí. ¿No? El arco político que integraría ese supuesto cordón sanitario es el que ha viabilizado el gobierno de Milei en este año. Algunos votando la ley bases, otros permitiendo que el mega decreto 70 siga vigente en la Argentina. Y esto también involucra al bloque de Grabois, porque gobernadores peronistas, de una u otra manera, digamos, han viabilizado, ¿no es cierto?, un gobierno que paradójicamente, sin embargo, tiene el método del decretazo, del veto, tolerado por el Congreso y por los bloques políticos que sostienen estratégicamente este esquema de esencialmente ahora, confiscación a los trabajadores. Vamos a interpretar lo que dice Grabois, que obviamente vos ya lo sabés. Él dice, si vamos todos juntos, es partido liquidado. Si no vamos todos juntos, no. Bueno, es una entelequia eso, es considerar a las elecciones como una aritmética. Insisto, lo que caracteriza ese hipotético bloque es su complicidad con Milei, su colaboración sistemática para que este gobierno lleve adelante toda la política que viene desenvolviendo. ¿Te referís particularmente al peronismo? Porque el PRO no está dentro del oficialismo. Sí, bueno, a ver, en el Senado finalmente la ley base se votó. Sí. Ajustes muy importantes que se llevan adelante a nivel nacional después se ejecutan en las provincias, sí. ¿No es cierto? Entonces creo que lo de Grabois esboza, ¿no es cierto?, o anticipa una línea que ya se está discutiendo en la Argentina, que es un eventual relevo de Milei a futuro que deje en pie todo el derrumbe social que ejecutó Milei. Es decir, que Milei haga el trabajo sucio del ajuste y después gobernamos nosotros. Grabois, Kicillof, Puyaro, Yayora en Córdoba, son un poco así los Tony Blair de Milei. Así como un Tony Blair en Inglaterra que mantuvo, cristalizó el ajuste de Thatcher, ya los vamos esbozando, ¿no es cierto?, acá en la Argentina. Y una expresión muy clara del peronismo, que es la CGT, ¿no es cierto?, las cúpulas sindicales, están a la cabeza de esa complicidad en un momento en el cual, probablemente, digamos, en la agenda no solo del movimiento obrero, en la agenda nacional, la cuestión de los despidos en masa,
suspensiones en fábricas muy importantes de la Argentina están a la orden del día. Marcelo, vos sos economista, pero también sos político, claramente, ¿no? Y ¿Está sorprendiendo por estas horas la poca reacción de la dirigencia política al discurso del presidente Milei en el foro de Davos? Es como que se lo está naturalizando que el presidente pueda tener esas opiniones descalificadoras y agresivas para un sector muy amplio de la sociedad, como nadie le da trascendencia. ¿Tiene que ser así? Bueno, te agradezco la pregunta. Yo lo iba a decir antes cuando Leandro me preguntó, pero dije, no, me van a decir que estoy metiendo por la ventana el tema del discurso de Davos, así que te agradezco porque me lo metiste, me lo metiste por la puerta grande. No, efectivamente, esto, ¿qué es lo que muestra este silencio? El superávit fiscal está por arriba de todo, viejo. Es decir, podemos tolerar ataques fascistas al movimiento de la mujer, a la libertad sexual, pero si estamos detrás de juntar los dólares para pagar la deuda, de armar una verdadera masacre social para que haya superávit fiscal a costa de la educación y la salud y todo lo demás, y bueno, miremos para otro lado frente a los ataques fascistas. Ahora, pero Marcelo, eso es lo que está ocurriendo. Ayer el gobierno bajó retenciones. ¿Cómo van a pagar eso? O sea, ¿a quién se la van a sacar para cubrir el agujero? Indudablemente que habrá una compensación a costa de más ajuste. Ah, por eso, pero van a ajustar sobre lo mismo de siempre. Seguro que va a venir una cuestión. Seguro que va a venir una cuestión de ese tipo, pero esta baja de las retenciones hay que leerla en este sentido, ¿no es cierto?, que vos señalabas, y también en otro importante que me animo, ¿no es cierto?, a decirte, y es el siguiente. El edificio empieza a mostrar grietas. Esto es lo que significa la baja de las retenciones. Sí, claro. Es decir, un hecho no podemos... para tener dólares. Es un recurso efectivamente improvisado, sacado de la galera, para tolerar una presión devaluatoria que se va a continuar manifestando a pesar, ¿no es cierto?, de esta baja de las retenciones. Y la presión devaluatoria está incluso presente en la discusión que se está haciendo con el Fondo Monetario Internacional y que tiene que ver con el castillo de naipes que se ha construido acá en la Argentina en todo este tiempo. Nada tiene absolutamente ninguna solidez. Es decir, se ha construido una operación financiera para asegurar una ganancia especulativa, ¿no es cierto?, el famoso carry trade, y valorizar la deuda pública, ¿no es cierto?, levantar el valor de los títulos de deuda en dólares y darle más valor en términos de dólares a la deuda pública en pesos. En otras palabras, cargar con más fuerza la mochila de la deuda pública en la Argentina, ¿a costa de qué? A costa de la liquidación de jubilaciones, de salario de los profesores universitarios, ahora de los institutos de salud mental. Entonces, todo ese edificio especulativo, sin embargo, está mostrando su completa fragilidad. El Banco Central, hablan de saneamiento del Banco Central cuando lo único que hicieron fue trasladar parte de los pasivos del Banco Central al Tesoro, es decir, a los contribuyentes. Entonces, este edificio empieza a resquebrajarse. Recién dijiste que el superávit o mostrar un superávit fiscal tapa el discurso de Davos. Que hay un sector económico y político que se banca el discurso de Davos mientras haya superávit fiscal. El gran capital se guarda los agravios a la mujer en función del hombre que le está haciendo ganar dinero. Ese discurso anticipa un ciclo de violencia política en Argentina. Sin duda. Esa dirigencia que hoy está preocupada por el superávit o que se deja seducir por el superávit, ¿va a tolerar esa violencia política? Mira, te voy a dar un solo ejemplo. De Loredo, el jefe del bloque radical,
en esta discusión sobre el presupuesto 2025, si sale por decreto, si se vota en el Congreso, ¿qué le dijo al gobierno? Lo votamos a libro cerrado. Lo votamos a libro cerrado, presentalo tal cual lo escribiste, con todos los ajustes que estaban previstos, y nosotros te lo votamos. Eso es lo que está colocado. Entonces, indudablemente que una reacción obrera, popular, como la que evidentemente plantea este rumbo de violencia social, política, que indudablemente tiene un alcance o una reverberancia internacional. Porque en definitiva, en un mundo que está sacudido por una guerra de rapiña, por una guerra por defender en última instancia el lugar declinante del capitalismo norteamericano, eso representa en definitiva a Trump, al cual Milei se acopla. Bueno, es indudable que la salida a una barbarie como la que efectivamente esa guerra propone tendrá que estar en manos de la clase trabajadora, inclusive en un plano internacional. A ver, lo quiero llevar otra vez a lo de Davos y algunos datos que el presidente Milei dio para ver si en conjunto podemos analizar si no nos estamos juntando con los equivocados, ¿no? Él en un momento hace la referencia del superávit, dice la primera vez en 123 años con esta característica, hubo 6 superávit de 60 años, nada que ver, pero en un momento dice, somos parte de un grupo selecto de países que tenemos superávit. Y menciona un grupo de países que está la Argentina, está Grecia, está Australia, Noruega y Dinamarca, dice en un momento. Lo interesante es que esos países, salvo Grecia, que es centro-derecha, todos son centro-izquierda. Argentina y Grecia, pero las referencias que hacen son de centro-izquierda, y cuando dice han entrado 12.000 millones de dólares de inversiones, la mayoría de las inversiones fueron Brasil, España y el gobierno demócrata de Estados Unidos. Entonces, si uno ve quiénes son los que le están dando los números y los que realmente invierten, ¿no nos estamos juntando con los equivocados? No, a ver, yo lo económicamente, políticamente es otra cosa, digamos, ¿no? Económicamente estoy hablando. Ocurre lo siguiente. Primero, concepto de déficit o superávit fiscal, hay que ver, ¿no es cierto?, siempre en qué consiste. A mí no me sorprende que gobiernos que levantan, ¿no es cierto?, la bandera del progresismo, ejecutan ajustes brutales ajustes brutales. A ver, la alianza de la Rúa y el centroizquierdista Chacho Álvarez se empeñó a fondo en sostener el plan Cavallo en la Argentina. Pero era un gobierno más de centro-derecha. Es decir, no nos podemos olvidar de eso. Por algo se va Chacho Álvarez también, ¿no? Pero era más de centro-derecha. Se va por otros motivos, pero la historia de gobiernos llamados progresistas que ejecutaron ajustes brutales es muy larga, inclusive fundándose en ese principio progresista o de centro-izquierda para cooptar organizaciones sindicales o movimientos sociales a una política de ajuste. Eso no tiene que sorprender. Ahora, la cuestión del superávit fiscal, la cuestión del equilibrio fiscal por parte de Milei es un fraude. No existe de ningún modo. Argentina bajó en más de 70% el gasto real en obra pública. Eso significa que consume su capital físico, para decirlo en otras palabras, como un tachero que no guarda una reserva para reponer el vehículo dentro de 7 años, es decir, que se come el capital. Bueno, Argentina está haciendo eso. Entonces, es un superávit completamente ficticio. Ni hablar de la liquidación social, física, incluso vital, de una parte de la población que se encuentra en este momento sin poder ni siquiera reponer las proteínas necesarias para comer. Marcelo, eso no existe. Te llevo un poco al tema más político. ¿Qué tiene que pasar con ficha limpia? Mira, ficha limpia no sale porque Milei no quiere que salga.
Se especula mucho con esto de que si tiene un pacto, ¿no? Pero la izquierda va a votar con Cristina, con Cristina y todo lo demás. No, pero con independencia de la función política, sí, que efectivamente se quiere hacer en relación a ficha limpia, de manipulación, en relación al lugar de Cristina Kirchner y todo lo demás. El gobierno de Milei, Caputo y todo su grupo no quieren la ficha limpia. Lo dijo muy claramente Dan, el tuitero, cuando dijo que con la ficha limpia Bolsonaro está perseguido y Trump se comió todos los procesos. Ellos temen a los futuros procesos que se van a comer Milei, Caputo y todos los demás. Bueno, entonces esa es la razón por la cual van a mandar al bombo la ficha limpia. Le temen fundamentalmente, ¿no es cierto?, a cómo va a recaer sobre la propia camarilla pseudo-libertaria, a la cual no hay que llamarla libertaria, hay que llamarla liberticida, ¿no es cierto?, por las consecuencias catastróficas, sociales y económicas de su gestión. Ahora, Milei dice, si las elecciones son hoy, yo gano con el 50% de los votos. Bueno, eso habrá que demostrarlo. Las elecciones no son hoy, ¿no es cierto? Eso tendrá que, ¿no es cierto?, ser... Tiene un apoyo en sectores que es importante. A ver, el apoyo que pueda tener Milei, sí lo tiene, si esas encuestas, ¿no es cierto?, tienen algún grado de veracidad o no constituyen una gigantesca operación de manipulación de la opinión pública en la época de Elon Musk, ¿no es cierto?, y todo lo demás, tiene que ver con fenómenos que no tienen ninguna solidez. La cuestión inflacionaria va a estallar por los aires si el gobierno no puede controlar la onda devaluatoria. Si la controla con una política deflacionaria, Argentina va a una ola de quiebras industriales y despidos como no se conocieron nunca. Es decir, el supuesto apoyo a Milei, si existiera, no puede sostenerse bajo las perspectivas de lo que la propia política oficial preanuncia. Vamos a sumar a la conversación a Gustavo Nefa, que es economista del UCEMA. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches. Leandro Renú te saluda acá con la mesa y con Marcelo Ramal también de invitado. Bienvenido. Muy buenas noches, Marcelo. ¿Cómo están? Bien. Bueno, a ver, acá Marcelo obviamente tiene una postura diferente a la tuya. Él dice, hay riesgo inflacionario. ¿Hay riesgo inflacionario hoy? El riesgo inflacionario debería provenir de las mismas fuentes que alimentaron la estampida de la inflación al 300% el año pasado, es decir, que empecemos a gastar más de lo que tenemos, que empecemos a imprimir sin sustento del producto, que el Banco Central empiece a deteriorar sus fundamentos, no a mejorarlos, que volvamos a tener deuda en el Banco Central, no como la situación actual. Creo que la inflación también podría provenir de un salto en el tipo de cambio, y ahí está el punto, me parece importante, y Marcelo, con quien hemos hablado mucho tiempo y lo aprecio muchísimo, tiene algo de razón en el sentido de que también podemos ver un atraso cambiario en el que quizás un ajuste a futuro pueda justamente volver a instalar este karma que tuvo la Argentina durante los últimos 40 años, que fue la inflación. Y básicamente fue la máquina de alimentar pobres durante tanto tiempo. A algunos les convino, a otros no. Y realmente lo que pienso es que esta estampida del tipo de cambio no se va a producir a corto plazo, porque estamos frente a la presencia de la instalación de un nuevo modelo en donde justamente tenemos a un monetarista, tenemos a un fiscalista, al borde, digamos, del deseo máximo de querer bajar la inflación como primer objetivo. Lo está logrando, así que a corto plazo no veo que el tipo de cambio sea una variable de ajuste, ni siquiera saliendo del cepo, porque no se va a salir del cepo sin un sustento detrás, que es un fondo estabilizador. Se está hablando de 10.000 millones, se está hablando algunas cosas así como 15.000 millones de dólares, estamos hablando de
un paquete de ayuda como para levantar el cepo y levantar estas restricciones que obviamente no le hacen nada bien al mercado de capitales, no le hacen bien a la economía. Imagínate todas las inversiones que podrían venir a la Argentina si levantamos el cepo, y no estoy hablando de inversiones financieras, que sí, obviamente están justamente bajo la lupa, sino las inversiones en inversión directa extranjera y doméstica. Los RIGI, los proyectos bajo el marco de protección impositiva que se han anunciado son básicamente locales. Imagínate claro. Si levantamos el cepo, esos 13.000, 15.000 millones de dólares de los cuales se están hablando ahora, ¿a cuánto podrían ascender? Sobra plata en el mundo. Argentina tiene de sobra proyectos como para alimentar esa expectativa. Sí. Ahora, Gustavo, a ver, una lectura es básico lo que voy a decir. Yo ayer cuando vi, y con algo de información que tenía, la decisión de baja de retenciones, dije, algo iban a hacer con las de economías regionales que le había subido este gobierno. Ahora, lo de ayer es bastante apurado, digamos. Da la sensación de un gobierno que algún problema registra. A mí me da la sensación que son dos problemas. El primero, que no parece estar la plata del fondo en el corto plazo, que por lo menos va a llevar 6 meses. Y la otra es la cantidad de dólares que se están yendo para controlar el tipo de cambio. ¿Vos qué viste ayer? Mirá, no sé si va a estar en 6 meses o en 2 meses, viene bastante rápido la cosa. Las calificadoras están recalificando a Argentina al alza, no a la baja. Sí. Creo que hay un ambiente como para que Argentina pueda tomar esos fondos para poder devolverlos a futuro. El año pasado se cosecharon 21.000 millones de dólares en las arcas del Banco Central, pero obviamente la deuda externa existe y hay que pagarla, sea o no sea de quien la haya tomado, con lo cual la reserva neta sigue siendo negativa, y ahí está el talón de Aquiles, me parece, en este momento del modelo económico. Es decir, nos encontramos con un Banco Central que viene de literalmente una quiebra a una recomposición. Es gradual, es decir, esto no es de un día para el otro. Es como si le dijéramos a un extranjero que venga a invertir a Argentina porque está todo bien. No está todo bien. Lo que sí, el flujo está bien encaminado. El stock es lo que hay que, obviamente, tratar de alimentar, porque partimos de una base del subsuelo, y eso viene de a poquito. Yendo a tu segundo tema, el tema de la intervención, creo que el gobierno está siendo bastante cuidadoso, justamente volviendo al primer tema que hablamos, con la primera pregunta, que fue el tema de la inflación. Es decir, si querés atender un objetivo en economía, lo sabes muy bien, aplicando unos instrumentos afectás a otras variables. Es decir, si vos querés bajar la emisión monetaria, vas a bajar la inflación, pero también esa baja de la inflación puede impactar en el tipo de cambio favorablemente, pero también te atrasa el tipo de cambio para lo que son las exportaciones, te atrasa el tipo de cambio para algunos sectores que quizás ven su productividad bajar sensiblemente, las exportaciones por un lado y el turismo por el otro. Y siendo específicamente el tema de las retenciones, no veo una medida apurada, lo que veo es un deseo de bajar los impuestos. Sí, pero para eso que lo bajen todo el año. Para eso que lo bajen todo el año. No cuando está la cosecha gruesa. Se ha bajado el impuesto país, que es el primer impuesto que había prometido el presidente bajar, lo bajó. Empieza por ahí, sigue con el tema de las retenciones, y probablemente lo que hemos visto hoy con un anuncio de la baja de los impuestos a la compra de los automóviles y otros temas que están en carpeta, me parece más que positivo. La desintermediación en la economía del Estado es más que necesaria, es el que originó ese agujero fiscal, esa estampida de la inflación en la Argentina en los últimos años. Bueno, empecemos por bajar el gasto para poder bajar la tasa impositiva, de verdad muy acuciante para muchos productores agropecuarios que se siguen quejando de ese tema. Y por otro lado, el tema de las retenciones, que obviamente no tiene sentido en una Argentina donde es el motor de la generación de las divisas, junto con vaca muerta y a partir de ahora petróleo y gas, que va a tener un crecimiento exponencial. El año pasado fueron 5.000 millones de dólares netos, este año van a ser 8.000 millones de dólares netos. El año anterior habían sido 3.000 y el previo 0. Sí. El Fondo Monetario atribuye la falta... ¿Qué tal? Fernando Alonso te saluda. Buenas noches. ¿Cómo estás, Fernando? El Fondo Monetario está atribuyendo la baja de la inflación al ajuste fiscal. El gobierno dice que es producto de la política cambiaria. No se ponen de acuerdo, el fondo le exige o propone o que impulsa un acuerdo con acumulación de reservas. El gobierno dice, yo no quiero acumular reservas, si voy a hacer una dolarización sin dólares.
¿Por qué bajó la inflación? ¿Por el tipo de cambio atrasado o por el ajuste fiscal? Las dos cosas, obviamente en economía sabemos muy bien que el atraso cambiario es una de las fuentes de contención de la inflación, pero eso no perdura en el tiempo, no va a bajar la inflación como pasó muchas veces en otros gobiernos anteriores. Mantener un tipo de cambio estable en 350 pesos, ¿vos te pensás que con eso controlaste la inflación? Y no, termina, digamos, el perro mordiéndose la cola. Lo que atribuyo a la baja en la inflación y como veo sustentable a mediano plazo es la rebaja de los gastos del gobierno, la contención del déficit fiscal y la baja del gasto está en el origen. Obviamente, si vos creás dinero para pagar gastos que no podés recaudar por otro lado, pero que si después terminás aumentando la presión impositiva y aumentando el gasto, se produce una espiral negativa, obviamente, de la cual es muy difícil salirse. Y el año pasado, no sé si te acordás, terminamos con 4,5 puntos de déficit fiscal primario y financiero, después el pago de intereses, más 10 puntos de déficit cuasi fiscal del Banco Central. En Argentina, cuando pasaste el 10% entre los dos déficits, hubo algún estallido. Eran 15 puntos, 14, ponele, 14 puntos porcentuales. Estábamos a borde de un estallido. Bueno, no solo se reversó eso, sino que a su vez se contuvo la inflación. Algo de mérito hay que darle. Creo que hay mucho por hacer y esto es contención de expectativas también, porque con el ancla cambiaria no contenés la inflación a mediano plazo, puedes hacerlo a corto plazo. Ahora, con el ancla fiscal podés tener resultados perdurables en el tiempo, pero también Argentina, que es un país bastante bravo, no perdura en el tiempo con ninguna de las dos medidas. Vos tenés que afectar las expectativas. En la economía, obviamente que es una ciencia social, las expectativas juegan un rol crucial. Si vos no afectás las expectativas de los agentes económicos, es decir, que el ahorrista invierta a una tasa en pesos o que tome un crédito a una tasa en pesos fija porque cree que la inflación va a bajar, o porque el empresario empieza a contratar más gente, ya el dato del EMAI lo vimos ayer, está en un valor superior a cuando arrancó la recesión en octubre del año pasado, porque ahí es donde arrancó la recesión en Argentina, no arrancó en diciembre o en enero, arrancó en octubre, ya estás volviendo a foja cero y empezando a crecer. El año 2025 viene preparado para un 5% de crecimiento y el 2026 también. Te interrumpo, que quiero preguntarle a Marcelo, le iba a preguntar justo de economía real, pero cito un dato, la consultora de Martín Rapetti esta tarde dio el cálculo estimado que hace de la actividad económica de este año con el dato de diciembre y da una caída de 2 y pico %, pero si le sacás el agro da una caída de casi 5 puntos. Así que claramente vas a tener una caída muy fuerte. Ahora, lo que le pregunto a Ramal, yo vi los datos del EMAE que menciona Gustavo y creció 160% la pesca y cayeron industria, consumo y construcción. Por supuesto, la caída, tomemos simplemente la siderurgia, las caídas son catastróficas, por encima del 20%. Si no es por pesca, minería, que inclinaron la balanza, los resultados serían todavía más graves. Pero quiero concentrarme en un par de problemas porque se han tocado varios. Primero, la cuestión de la caída o eliminación de la inflación. Es una gran falacia. Porque ocurre lo siguiente, acá ha habido una inflación monstruosa. Diciembre del 2023, enero, febrero del 2024. El famoso reacomodamiento de precios relativos. ¿En qué consistió? Bueno, una hiperinflación en términos de precios, tarifas, intereses, valor de las acciones empresarias, de los beneficios y de los títulos de deuda, y caída brusca en solo 3 meses de alrededor del 25% de los salarios y de las jubilaciones. Entonces, la caída de la inflación o la declinación de la inflación viene después de ese verdadero cimbronazo económico contra el mundo del trabajo. Esto es como decir lo siguiente, hay un bombardeo, se derrumban viviendas, ¿no es cierto?, por doquier, y luego alguien dice, bueno, ahora está todo quieto. Esa es digamos, la verdadera cara con la cual hay que medir la inflación. Segundo punto,
¿Cuál ha sido la inflación real del año 2024? Un reciente estudio que se publicó. De un economista de la Ditela. Exactamente, un economista de la Ditela muestra que por la mala ponderación del índice sería un 16% mayor. superior. Eso significa un 16% menos de salarios, un 16% menos de jubilaciones, de gastos sociales. Mide, ¿no es cierto?, realmente cuál ha sido la confiscación económica. El otro problema que quiero mencionar es lo siguiente. Yo no admito la tesis del atraso cambiario, en términos de que al denunciar, ¿no es cierto?, el actual proceso especulativo, por ejemplo, uno estaría a favor de una devaluación. No lo admito porque la economía argentina carga con una cantidad muy grande de costos que me animo a llamar costos empresariales, costos capitalistas. La carga de la deuda pública que beneficia a los fondos internacionales encarece el sistema de financiación por todos sus poros. Las tarifas de servicios públicos, gas, luz, etcétera, se aumentan por decreto. Entonces, el llamado costo argentino es el costo capitalista argentino. Por el otro lado, el costo laboral está por el piso. Tengo un minuto y me tengo que ir al corte. Pero Gustavo, cortito, ¿no preocupa el tema de actividad? Digamos, porque vos decís, estamos casi igual, pero claramente estamos atrasadísimos en un montón de los sectores que son mano de obra intensivos, digamos. Ahí tenés un problema serio. Claro, vos tenés algunos sectores que le funcionan muy bien y a otros funcionan muy mal. Claro, obviamente, vos pasaste un tipo de cambio atrasado, que era una mentira, 350 a 800, obviamente alguien pierde el camino, ya sabemos lo que es una redistribución en cuanto a variación de tipo de cambio. También se quitaron muchísimas regulaciones, acá están funcionando muchos motores que antes estaban apagados, con lo cual este 5% que va a crecer la Argentina, el 5% que va a crecer el año que viene, esas son las estimaciones de consenso, 4,5 del REM, son estimaciones promedio, obviamente, hay ganadores y perdedores como en todas las economías. A algunos sectores les fue muy bien cuando el gasto público era desmedido y había un déficit fiscal del 5%, y claro, obviamente hay sectores que les fue muy bien en algún modelo, hay otros sectores que no. Si hablamos de promedio, Argentina va a estar liderada por, como siempre, no solo el agro y el sector de energía y gas, que ahí es donde están enfocadas las inversiones, donde está enfocada la expectativa, donde YPF tiene un papel preponderante, pero hay muchísimas otras empresas que han estado invirtiendo. Pero me animo a decirte que hay muchos otros sectores que han estado empezando a calentar los motores, y creo que va a haber un resurgimiento muy importante, no solo del lado del financiamiento, al bajar la tasa de interés sensiblemente. Recordemos que el año pasado estaba en 133%, hoy la tenemos debajo del 30%, lo que 32% y bajando al 28%, y bajando a 25% posiblemente dentro de unos meses. Vas a ver un aumento de demanda de crédito. Eso potencia también lo que es las inversiones productivas, porque vos tenés un costo de capital que además con el riesgo país en la zona de 600, no en 2.700 ya, y con objetivo de 500 puntos, ya tenés un costo de fondeo muchísimo más bajo. Muchos proyectos productivos que estaban en carpeta se están empezando a convertir en realidad. Perdón que me quedé sin tiempo. Gustavo y Marcelo, gracias por haber venido. ¿Qué querés decir? Gracias. No, simplemente no se puede confundir la caída de la tasa de interés nominal con el aumento que está existiendo en la tasa de interés real en dólares. Porque el gobierno baja el crawling peg, mantiene la tasa de interés y por lo tanto la misma remuneración a los especuladores del 2% mensual actúan como un bloqueo al crédito. Gracias, Marcelo.